Pues muy buenos días, bienvenidos a este webinar, La Nueva Normalidad. A nombre de Latin ID, les agradecemos que nos estén acompañando. Hoy nos encontramos en un centro de distribución y logística de los más importantes al norte de la Ciudad de México para hacer una demostración sobre las soluciones tecnológicas en cuanto a la prevención, lo que nos van a aportar en cuanto a la prevención de lo que es el COVID. Vamos a hacer una demostración de tecnología. Nos acompañan nuestros amigos de Dawa Technology para hacer una demostración en vivo en estas instalaciones de cómo sería la instalación de esta tecnología y poder hacer detecciones tempranas de lo que pueden ser temperatura alta, uso de cubrebocas, conteo de personas. Espero que la información que aquí se presente sea de utilidad y cualquier tema de preguntas los podemos atender durante la sesión. Y les presento, nos acompaña Rodrigo Escamilla de Dawa Technologies. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a nuestros amigos de Latin ID por invitarnos a este webinar, en donde vamos a mostrar un poco de cómo la nueva normalidad nos está permitiendo reactivar todo lo que es el sector económico dentro de la cadena logística y de distribución. Como bien ya comentó Alejandro, vamos a mostrarles el día de hoy una serie de soluciones que están apoyando en la prevención, las medidas de prevención y control ante el COVID-19, con la cual la nueva normalidad, bueno, es una realidad en este tipo de instalaciones con este tipo de clientes. Entonces, bueno, pues muchas gracias por acompañarnos y vamos a iniciar. Preguntas y respuestas. Perfecto. Muy bien, si nos acompaña, vamos a ir mostrando cada uno de los dispositivos que tenemos ya instalados. Esta es la entrada del centro de distribución. Vamos a pasar y vamos a ir explicando qué es lo que está sucediendo en este caso. Bien, como pueden observar, acabamos de ingresar por un pasillo sanitizante. Lo tenemos aquí a la entrada. Esto lo que nos permite es que al ingreso del personal, nos va a disparar una carga de solución sanitizante. Además, tiene luz ultravioleta para que pueda desinfectar manos. Tiene dispensador también de gel, solución alcohol 70%, que va a permitir que antes de cualquier cosa, el ingreso de una persona, pues podamos estar seguros de que va a recibir un sanitizante. Este túnel cuenta con un conteo también de personas para saber cuál es el aforo de lo que está pasando a través del túnel, así como un semáforo en donde podemos controlar el acceso controlado de lo que es el personal por este túnel. Esto es muy útil, les repito, para cualquier tipo de ingreso peatonal. Antes de cualquier tipo de medición, nos va a garantizar que se reciba ya una descarga de sanitizante. Bien, vamos a pasar a la siguiente estación. ¿Nos apoyas, Rodrigo, por favor? Sí, claro que sí, Alejandro. Alejandro, una pregunta. En este tipo de arco sanitizante, ¿cuál es la cantidad de personas que podemos llegar a estar ingresando a través de este equipo? Claro que sí, Rodrigo. Mira, el arco cuenta con un depósito de aproximadamente 40 litros de la solución sanitizante. Esto puede estar operando realmente en un horario de 9 horas continuas, en un ritmo pues, de flujo continuo. Entonces, realmente el mantenimiento pues, se puede decir que sería únicamente al final de una jornada laboral. Está diseñado precisamente para recibir un flujo importante y continuo de personas, y únicamente al cabo de aproximadamente 9 horas se tendría que recargar el tanque con la solución sanitizante. Ok, esto es muy interesante. Como sabemos, en el sector logístico, uno de los principales operaciones que tiene día a día es que en todo momento estamos recibiendo cargas, estamos recibiendo personal, visitantes, entrada y salida de mercancías. Por lo tanto, el
agilizar los procesos de ingreso y de egreso va a ser muy importante. Como sabemos, el gobierno, las autoridades del gobierno federal emitió una serie de lineamientos y de recomendaciones en donde la reactivación de la operación económica debe ser bajo estrictas medidas de seguridad. Dentro de esas medidas de seguridad está poder llevar un control del ingreso y del aforo dependiendo del semáforo que en el estado donde esté operando los centros de distribución tengan. Aunque ya es una elección particular también de cada gobierno estatal, se está tratando de seguir este tipo de medidas en el cual se reactiva a un 30, a un 50% de la capacidad total, dependiendo de cómo, de cuál sea la situación sanitaria dentro de este estado. Para este efecto, nosotros en DAWA hemos aportado con una serie de soluciones en las cuales podemos manejar un control de aforo. Mediante cámaras que se tienen instaladas, perdón, en las entradas, vamos a llevar un conteo de 9 personas. Es una cámara como la que tenemos aquí en este punto, en donde colocamos una tanto a la entrada como a la salida para poder llevar un conteo de personas. Son equipos de doble lente para poder generar una imagen con alta precisión en la cual la medición o el conteo de personas será una efectividad de arriba del 98%. ¿Ok? Este conteo de personas lo tendremos, como vemos aquí en la pantalla. Vamos a ver cuáles son el número de espacios disponibles que tenemos, ya que estamos contabilizando tanto las entradas como las salidas, ¿sí? Y tendremos cuál es el aforo que en este momento está dentro de la instalación. Nosotros de manera muy dinámica podemos ir intercambiando este tipo de aforo, incrementándolo o disminuyéndolo dependiendo la necesidad operativa de cada uno de los centros de distribución en todo el país. En el momento en el que estamos llegando a los límites, este semáforo lo que nos va a permitir va a ser poder ubicar con colores, ya sea en ámbar, cuando estamos a punto de llegar al límite, o poniéndonos en un semáforo en rojo cuando lo hemos alcanzado y es necesario detener el ingreso de las personas con la finalidad de poder mantener este control de aforo o esta distancia entre todo el personal que está ingresando en estas instalaciones. En el momento en el que ingresa una persona, vamos a ver ahorita, están ingresando, ¿sí? Tenemos la contabilidad, ¿sí? Ahorita alguien sale y nos va actualizando en tiempo real toda esta información. Por otro lado, cuando las personas ingresan, un punto muy importante es poder hacer lo que es la medición de temperatura. Como sabemos, para el COVID-19, uno de los síntomas que se pueden llegar a detectar como una medida de prevención a través de medios tecnológicos de una manera inmediata es la medición de temperatura. Cuando lo realizamos a través de dispositivos de uso manual, como estos termómetros infrarrojos que se están utilizando, pudieran llegar a ser efectivos, pero no son equipos que estén diseñados para realizar un gran número de tomas al día. ¿Sí? En este tipo de instalaciones, en un centro de distribución, la cantidad de personas que ingresan y salen cada día hacen inoperante en determinado momento el uso de estos termómetros infrarrojos manuales. A través de sistemas y de tecnologías de medición de temperatura corporal, a través de cámaras térmicas, lo que podemos llegar a tener con este dispositivo es una medición de arriba de 80 personas por minuto, operando las 24 horas del día, los 365 días del año. De esta manera, yo lo único que tengo que hacer es colocarme en el campo de visión y me estará automáticamente tomando lo que es la medición de temperatura e indicándome que puedo tener acceso exitoso, ya que cuento con las dos medidas de seguridad, que es estar dentro del rango de temperatura, así como el uso del cubrebocas. En determinado momento, si yo no cumplo alguno de estos requisitos, lo que va a pasar es de que me va a tomar la temperatura, pero podrán ver que no me va a permitir el ingreso, ya que no estoy utilizando el cubrebocas. Este dispositivo adicionalmente se puede vincular como un sistema de control de acceso, ya que puede ser conectado hacia torniquetes de acceso, puertas o algún tipo de motor que en cuanto se autentique lo que es las medidas de seguridad y que yo esté dentro de la base de datos, me va a poder dar que es la apertura de la puerta. ¿Okay? Yo voy a tener en todo momento los registros que se están llevando a cabo de todas las personas que están ingresando. Adicionalmente, como parte de los lineamientos normativos establecidos por la autoridad federal,
está el poder llevar el registro de temperaturas de todo lo que son los empleados, colaboradores, proveedores y visitantes, ya sea a centros de trabajo o centros operativos como este centro de distribución. A través de este dispositivo yo tendré la capacidad de poder llevar un registro arriba de 100,000 registros, o a través del grabador poder tener un número ilimitado de registros con el cual yo generaré los reportes que nos puede exigir la autoridad federal cuando hace algún tipo de visita o de revisión, para ver que estamos llevando a cabo todas estas mediciones y todos estos registros de manera adecuada, de acuerdo como lo están solicitando. Adicionalmente, este tipo de equipos está siendo utilizado hoy día como un sistema de control de asistencia, el cual también vamos a sustituir y a reemplazar todos aquellos equipos que se venían utilizando para poder generar control de asistencia a través de métodos biométricos, como puede ser la huella dactilar, pero de contacto, con la finalidad de prevenir o evitar el contacto físico con dispositivos a través de múltiples personas, y con esto reducir la posible infección cruzada, o el contagio cruzado, perdón. El dispositivo, a través de reconocimiento facial, me va a poder estar registrando lo que es hora de entrada, hora de salida, o en determinado momento yo puedo registrar los horarios de inicio y fin de los alimentos, por ejemplo, ¿sí? Todo este reporte nos lo va a generar el sistema, pudiendo también incluso vincular lo que es lo que son los tiempos de tolerancia, los retardos o las inasistencias. Los invito a que podamos en determinado momento recibir sus preguntas para aclarar cualquier punto que deseen preguntar. Alejandro, ¿qué te parece? ¿Cómo vamos hasta ahorita con este tipo de tecnologías? Muy bien, Rodrigo, muy interesante. Realmente lo más importante hoy es el control, el censo de temperatura, la detección facial. Hoy realmente la tecnología pues ya está lista para detectar y lo más importante, ¿no? Agilizando la operación con temas sin contacto, sin un operador que esté registrando persona por persona. Aquí estamos viendo tal cual en vivo el flujo de persona normal que está teniendo este centro de distribución, y que realmente todo lo que se pueda automatizar para tener así lo que hoy la normalidad los nuevos reglamentos nos están exigiendo en términos de sanidad, pues es muy importante, ¿no? Para que las empresas no se detengan en lo importante que es lo suyo, la producción, la distribución, y esto realmente viene como un apoyo perfecto para hacer todo este tipo de mediciones que hoy pues son totalmente exigibles, ¿no? Entonces, muy bien, los invitamos a ver la siguiente tecnología. Claro que sí, Alejandro. Mira, lo que comentas es muy cierto. Los centros, estos tipos de centros operativos, algo que requieren es no detener la actividad. Como sabemos, desde el inicio de la pandemia, los sectores primarios o los sectores de vital importancia, como puede ser lo que se maneja en este centro de distribución, no pudieron detener todo lo que fue la actividad. Por lo tanto, tener la necesidad de hacerlo con las estrictas medidas de seguridad. Algo muy importante y por la cual la autoridad federal emitió una serie de recomendaciones y de lineamientos a seguir, era el poder seguir un protocolo en caso de que se detectara algún tipo de anomalía o de discrepancia a través de la medición de temperatura. Algo que nos preguntan algunos de nuestros amigos es si cuando una persona se detecta que registra una temperatura arriba del umbral, esta persona puede ser puesta en algún tipo de lista de seguimiento y a través de reconocimiento facial hacer una búsqueda inteligente de su rostro en una base de datos. Correcto. Nosotros, al llevar el registro de todo el personal que está ingresando en estas instalaciones, lo que podemos hacer en determinado momento es que una persona que se haya sido detectada, ya sea con una alta temperatura, bueno, hay un protocolo a seguir en el cual, bueno, a lo mejor no se le permitirá el ingreso, y con esto evitar el que pueda haber un posible contagio.
¿sí? Sin embargo, es muy importante que si a lo mejor esta persona ya en el momento que ingresó o en el momento que estuvo en alguna de las otras áreas de este centro, tuvo contacto con alguien más, el que podamos detectar o buscar a las personas con las cuales tuvo contacto y hacer esta búsqueda que nos permita el poder también tomar las medidas de aislamiento necesarias. Entonces, es viable ya que los sistemas incorporan tecnología de reconocimiento facial con un alto grado de precisión y de esta manera podemos dar un seguimiento muy puntual ante un posible contagio de COVID-19 o de algún otro tipo de enfermedad. ¿Sí? Vamos con el siguiente. Claro que sí, adelante. Bueno, ahora en este caso, así como vimos anteriormente, los sistemas de control de aforo y de control de acceso con medición de temperatura para enfocados a lo que es control de acceso y control de asistencia, en este caso estamos viendo un equipo el cual normalmente opera en sitios con un alto flujo. Estamos hablando de una cámara térmica, ¿sí? La cual nos permite, si podemos ver de este lado, es una cámara térmica con doble lente. El propósito del doble lente es que contamos con un lente termográfico y un lente óptico, el cual nos va a dar tanto la imagen que nos va a medir la temperatura, como la imagen óptica que estamos acostumbrados a ver en una cámara de seguridad, para nosotros en todo momento poder tener la visibilidad de a quién se le está tomando la temperatura. La cámara incorpora un estrobo en la parte inferior, lo cual nos va a generar una alerta visible ante algún tipo de anomalía que se presente con una temperatura elevada o también con una persona que esté ingresando sin el cubrebocas. Y también tenemos una pequeña bocina en la parte inferior, el cual nos va a generar una alerta sonora, con lo cual tendremos ambos casos para poder generar alguna alerta que se requiera para que el personal de seguridad active un protocolo. Este equipo opera junto con un dispositivo que denominamos Black Body o cuerpo negro. Este dispositivo es un generador de temperatura que nos da una temperatura de referencia con la finalidad de poder en todo momento asegurar la precisión de la medición de temperatura de la cámara térmica. A través de este dispositivo Black Body, que ha sido recomendada por autoridades mundiales en lo que es la certificación de productos para medición de temperatura, a través del uso de cámaras térmicas a nivel global, la única manera de poder asegurar una medición de temperatura con precisión, hablando de un rango de error de más o menos 0.3 grados centígrados, y también a distancia, pudiendo llegarse a tomar a una distancia de hasta 4.5 metros, además de un alto flujo de arriba de 150 personas por minuto, es a través del uso de este dispositivo Black Body. La cámara lo tomará como referencia y nos permitirá ver la medición de temperatura. Vamos de este lado de la pantalla para poder ver estas muestras. Aquí podemos ver cómo nos está midiendo lo que es la parte de temperatura de todas las personas que se están registrando en lo que es el punto de medición, ¿sí? Estamos aquí simulando una alta temperatura de una persona en la cual nos va a generar lo que es la alerta de las mediciones y tendremos que nos genera un mensaje visible de que tenemos una alta temperatura. Perdón, déjenme subir un poquito la imagen para que lo puedan ver. En el momento en que yo detecto que una persona fue identificada como alta temperatura, yo puedo hacer una reproducción del clip de unos segundos antes. Bueno, tenemos aquí un pequeño programa, pero yo puedo hacer una reproducción de unos segundos antes, unos segundos después del momento en el que se hizo esta medición de temperatura. ¿Sí? Yo llevaré el registro de todas las personas que se está realizando esta medición en la parte derecha de la pantalla, con lo cual tendré yo toda la evidencia que en determinado momento me pueda llegar a requerir la autoridad para poder presentar las mediciones que se están realizando cada día y en todo momento al personal que ingresa en este centro de distribución. ¿Sí? Como podemos ver, varias personas pueden ponerse en el sitio de medición y todas podrán ser tomadas lo que es al mismo tiempo. ¿Sí? Esto nos garantiza
La medición de temperatura con un alto flujo, sin la necesidad de tenerlo que hacer persona por persona. En determinado momento, como pudieron escuchar, hay una alerta audible que se genera cuando hay algún parámetro que a lo mejor está fuera de lo establecido. En este caso, está generando una alerta en el cual yo no estoy usando el cubrebocas y podremos ver cómo tenemos esta alerta visible de que me identificó sin estar usando el cubrebocas. De esta manera, yo podré identificar rápidamente a la persona que no está siguiendo los parámetros establecidos para el ingreso en este centro de distribución. Yo puedo tener las estadísticas del día, ¿sí? Al día de hoy hemos realizado 93, bueno, ya 94 tomas de temperatura, en donde 84 han sido dentro del rango y ha habido 10 temperaturas fuera de rango, de acuerdo a lo que las pruebas que hemos estado realizando ahorita, y también han ingresado 14 personas sin cubrebocas. Estos registros se van renovando cada día, ¿sí? Y en determinado momento también yo puedo generar los reportes, ya sea por día, por semana o por mes, con cada uno de estos parámetros que se están registrando. Y de esta manera el poder cumplir con aquellos, con los lineamientos y recomendaciones de la autoridad para la nueva normalidad. No sé ¿qué te parece? ¿Tienes alguna duda, algún comentario sobre el sistema? Realmente me parece por demás interesante y es un poco con las preguntas que nos han estado dejando acerca de la biometría o el reconocimiento facial para términos de control, acceso, asistencia. Realmente lo que hemos estado viendo, tanto con la terminal de control de acceso a asistencia como con esta solución para detección masiva al paso de la temperatura y del uso correcto de la mascarilla, es muy interesante cómo realmente a partir de todo lo analítico, en donde DAWA pues lleva muchos años ya desarrollando estas tecnologías, y antes estaban muy enfocadas a todo el tema de seguridad, de detección de objetos, de cruces de alguna zona u otra, y cómo ahora lo estamos llevando a esta nueva normalidad o a esta nueva realidad, ¿no? En donde toda esta tecnología realmente lo estamos haciendo para cumplir varias funciones, como lo es la detección de rostros, el conteo de personas, detección de temperatura, un analítico para detectar el uso correcto de un cubrebocas y que eso no se quede ahí, ¿no? Realmente, al final, toda esa tecnología lo que nos permite, con todo el analítico, con toda la biometría, pues es crear también una solución de acuerdo a la medida de cada problema o de cada cliente. Por ahí nos preguntaba, ¿no? Si el control de asistencia se hace con reconocimiento facial, se puede hacer totalmente. Si podemos hacer listas negras, totalmente se puede hacer. Es decir, esto es como funciona la tecnología y de ahí para hacer cada solución de acuerdo a cada necesidad, pues ya hay, no hay no hay límites, ¿no? Todo lo que un cliente nos pueda pensar, se pueda imaginar, es factible con lo que estamos viendo que la tecnología es capaz de hacer, poder llevarlo a cabo. Y de eso es con lo que Latin ID Soluciones Integrales en conjunto con DAWA, pues estamos buscando, ¿no? Proveer este tipo de soluciones que cumplan con la expectativa que cada cliente tienen. Y hablando de esto, Rodrigo, me gustaría preguntarte, precisamente eso, ¿no? ¿Cómo es que con un mapa, vamos a llamarlo panorámico, de una toma panorámica en donde seguramente tienes diferentes temperaturas, en donde a lo mejor si lo tuvieras más expuesto hacia el exterior, donde pudiera haber luz solar, donde pudiera haber diferentes cuerpos de calor, ¿cómo es que la tecnología es capaz de detectarte a las personas en sí, a medir el rostro? Porque muchas veces se confunde temperatura corporal en dónde la estás midiendo, ¿no? Que si la mides de la cabeza, que si la mides del cuerpo. Aquí lo que estamos viendo es perfectamente cómo es una detección de rostro y un registro de temperatura. Entonces la pregunta es eso, ustedes miden la temperatura del rostro, ¿cómo funciona este tipo de analíticos llevado a esta solución? Sí, claro, Alejandro. Mira, efectivamente, como dices, en DAWA nosotros somos un proveedor líder global de soluciones de IoT basadas en video. Cerca del 10% de nuestros ingresos los invertimos cada año en investigación y desarrollo. Dentro de las nuevas tecnologías, hemos desarrollado tecnologías de inteligencia artificial, la cual nos permite
en una imagen de video puede identificar personas y sobre estas personas detectar lo que es el rostro. A partir de la detección del rostro, hacemos lo que es la medición de temperatura a través de las cámaras térmicas. El uso de las cámaras térmicas no es algo nuevo, es algo que está ampliamente utilizado en la industria, es algo en el cual DAWA ya tenemos bastante camino andado al respecto y bastantes referencias en México en donde están utilizando este tipo de tecnología termográfica para lo que es medición de temperatura en maquinaria, en prevención de incendios, para lo que es seguridad perimetral a través de imágenes térmicas. En este caso, esta tecnología que en DAO hemos estado impulsando desde el inicio de la pandemia a nivel mundial y que ya está siendo utilizada tanto en sistemas de transporte, hospitales, centros de distribución, gobiernos, incluso escuelas se han preparado para en el retorno a la actividad académica poder hacer lo que es la medición de temperatura de una manera segura. Lo que hacen las cámaras termográficas es poder medir en un espectro de luz no visible en el cual detecta lo que es la temperatura que registra el cuerpo. ¿Sí? Esta temperatura, al ser detectada en el rostro, es una medición de temperatura sobre el área de la frente, en la parte de los ojos. De tal manera que no importa si la persona está utilizando cubrebocas, está utilizando lentes, nos permite lo que es hacer la medición de temperatura con un alto grado de precisión, hablando de más o menos 0.3 grados centígrados. ¿Sí? Así es como podemos tener la confiabilidad en cuanto a la precisión, el alto flujo, hablando de flujos de arriba de 150 personas por minuto, en donde en centros de distribución pueden llegar a tener esa cantidad de personas en determinado momento y que hacer una medición de temperatura a través de métodos con pistolas de infrarrojos, manuales o algo, puede llegar a ser un poco lento e incluso hacemos esta aglomeración o no seguimos las recomendaciones de sana distancia que se tratan que tratamos de apegarnos con la finalidad de disminuir el número de contagios. Algo importante que mencionar, así que era parte de las preguntas que nos hacían nuestros amigos que en favor de escucharnos, es si el control de asistencia que mostrábamos hace un momento se hace vía el reconocimiento facial. Como sabemos, en la parte de control de asistencia era muy utilizado lo que eran sistemas con las tarjetas, que era muy susceptible a que una persona pudiera con la tarjeta registrar la asistencia, la entrada o la salida de otra persona. Con esto, y ustedes tienen mucha experiencia en este sentido, en sistemas de biometría, en el cual a través del uso de la huella dactilar, bueno, complicabas esta parte de que alguien pudiera hacer un registro desde otro. Con esta pandemia, lo que nos trae el utilizar este tipo de tecnologías de huella dactilar es de que tenemos superficies de múltiple contacto por múltiples personas, ¿sí? Lo cual nos puede provocar una infección cruzada o no cortar con esta cadena de contagios, ¿sí? Por lo tanto, las biometrías, el uso de biometrías a distancia, es una manera más segura, tanto a nivel médico, ya que no evitas este tipo de contactos, como también a nivel identificación de personas. Entonces, el reconocimiento facial que nos permite hacer estos sistemas, ya sea el sistema de control de acceso o esta cámara térmica que también incorpora tecnologías de reconocimiento facial, nos permite asegurar que estamos identificando a la persona y adicionalmente guardando lo que son los datos de temperatura del uso de cubrebocas o también incluso lo que es la hora de entrada y salida para efectos de control de asistencia. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta que nos hacen es que si esta cámara por sí sola hace el reconocimiento facial, el reconocimiento del uso del cubrebocas o se requiere algún software especial? Bueno, la cámara lo que nos permite es poder hacer la medición de temperatura. De igual manera, tiene incorporada una serie de analíticos entre los que nos puede detectar si estamos utilizando o no lo que es el cubrebocas. Pero la parte del reconocimiento facial lo hacemos a través de nuestro sistema de grabación y de gestión, el cual tiene el procesamiento del analítico del reconocimiento facial. ¿Okay? Así es como opera nuestra tecnología. Muy bien, Rodrigo. Muy interesante lo que nos comentas. Y justo tocabas un punto importante. Nosotros como Latin ID
más de 30 años ya de experiencia en términos de identificación automática, especializados en biometría, aplicado a sistemas de seguridad. La importancia y cómo esto ha venido a revolucionar y a dar un giro muy importante, porque hablando de biometrías, bueno, pues mucho el tema de la huella se empezaba a usar, o más bien ya estaba por demás establecida como los checadores o como para hacer un registro o un control de acceso o de asistencia, lo cual nos permitía de una manera muy fehaciente pues saber que la persona es quien dice ser y poder así tener en unas instalaciones de seguridad como lo son estas, la confianza de que pueda entrar sin ningún problema de un modo desatendido. Y ahora la recomendación de que todo sea sin contacto, pues realmente le vino a dar un giro totalmente a todas estas líneas de mercado y este tipo de soluciones y de tecnologías, en el cual además de necesitar esa misma confianza de saber que la persona es quien dice ser, que está entrando, que está autorizado, además de hacer eso, tener que ser sin contacto, y si adicional hacemos las mediciones que por ahora reglamento tenemos que hacer en cuanto a medición de temperatura y el uso correcto de cubrebocas, creo que realmente fue un reto por demás importante, y la verdad es que aún nosotros que estamos dentro de este mundo tecnológico nos parece impresionante la rapidez con la que estos productos hoy en día ya están haciendo todo esto, con una confianza por demás importante. Antes se hablaba de que el reconocimiento facial, de que si era muy preciso, de que si te volteabas, de que si te modificabas, que si la barba, los lentes, en fin, o sea, son factores que sí, el reconocimiento facial ha tenido que ir evolucionando en ese sentido, pero creo que con esto de la pandemia, pues esta tecnología dio un brinco muy importante en donde el reconocimiento es por demás confiable, aún con el uso de cubrebocas, que realmente eso es realmente impresionante, ¿no? El hecho de que tú pues prácticamente tengas solamente media cara descubierta y aún así puede ser lo suficientemente confiable para saber que eres tú, para saber que tienes correctamente usando un cubrebocas, que te pueda medir, que te abra algún acceso, que pueda registrarlo, creo que eso realmente nueva normalidad, o más bien pues estos ya son tecnologías y tendencias que además hacen muy cómodo, o sea, además de la seguridad, realmente ya el usuario no tiene que llevar su mano a sacar una tarjeta, no tiene que poner una huella, no tiene que, al simple paso se puede decir, estamos cumpliendo ya con todo esto. Sí, así es. Y hay un punto importante que quisiera yo recalcar. Como sabemos, la tecnología nos sirve para poder optimizar, agilizar procesos, para hacernos estos procesos de una manera más ágiles, más eficientes. Habrá procesos en los que debamos de continuar, a lo mejor con el uso de la huella, con las debidas medidas de sanidad, limpiando después de cada uso, etcétera. Pero cuando hablamos de procesos continuos y con alta cantidad de flujo de personas ingresando o saliendo, como puede ser un proceso de control de asistencia, de control de acceso, de registros, es donde nos podemos apoyar de ese tipo de tecnologías para llevarlos a cabo a través del reconocimiento facial. Obviamente habrá muchos, algunos otros, como los que Latin apoya a muchas instituciones, tanto públicas como privadas, en el cual se involucran sistemas biométricos para identificación de identidad, podrán ustedes, se podrán seguir utilizando con las medidas adecuadas de limpieza, de sanitizar, etcétera, los dispositivos a través de huella dactilar. En algunos otros, bueno, tendremos este tipo de tecnologías. Tenemos otras preguntas que quisiera comentar. Nos preguntan, ¿qué cantidad de rostros te permite almacenar la terminal de control de acceso y cuál es el tiempo de verificación al contar con el pool de personas enroladas en la terminal? Ok, el dispositivo de control de acceso nos permite tener registrados hasta 100,000 rostros y guardando 300,000 registros de lectura, de temperatura, de acceso dentro del dispositivo. Si nosotros en el primer momento lo conectamos a un sistema de gestión, a un grabador, en un servidor, etcétera, podemos tener incluso una mayor capacidad. Con todos los registros, estamos hablando de una lectura y un reconocimiento del rostro de aproximadamente 0.2 segundos, el que nos da un alto grado de eficiencia. Comparado con otras tecnologías que hemos visto que existen en el mercado, nosotros en DAO aportamos mucho el valor en el cual damos
una gran amplitud en el rango de visualización, el cual nos permite el que este tipo de sistemas puede ser instalado en distinto tipo de ambientes, ya que no nada más tenemos un ambiente en el que por aquí hay personas, hay adultos, sino también lo podemos instalar en ambientes escolares, restaurantes o algún otro tipo en donde hay personas, hay niños o hay personas muy altas o personas que utilizan silla de ruedas con la finalidad de que el dispositivo con su la amplitud de visión que tiene nos permita poder tomar la temperatura en todo este tipo de diferencias de estatura de las personas. De igual manera, la lectura, bueno, la hace de una manera muy ágil con la finalidad de poder hacer este reconocimiento de una manera muy oportuna. Otra pregunta que nos hacen es, están diciendo que cumplimos con varios puntos en la parte de control de acceso. Hablamos temas de control de aforo, medición de temperatura, reconocimiento facial. Y se faltaría tomar la parte de oxigenación y detectar ojos rojos, que también son síntomas de esta pandemia. Recordemos que bueno, realmente parte de lo que Latin ID ha hecho mucho en el mercado es poder hacer esta integración de distintos tipos de soluciones tecnológicas con la finalidad de resolver o atender una necesidad de negocio. Entonces, efectivamente, en aquellos sitios en donde se requiere tomar la oxigenación o de la sangre o algún otro tipo de medida o de proceso que se tenga que adicionar a este tipo de sistemas, estoy seguro que nuestros amigos de Latin ID nos podrán apoyar con esta integración que han hecho ya en varios sectores de la industria y donde están brindando soluciones completas y llave en mano o a través de servicios para poderlas otorgar a los distintos tipos de clientes. Nos preguntan si se debe ajustar la sensibilidad del sistema de reconocimiento para que reconozca con mascarilla. Bueno, en la parte de los sistemas de biometría y el reconocimiento facial no es la excepción. Sabemos que parte del éxito de un buen reconocimiento es poder tener un buen enrolamiento. Entonces, efectivamente, entre más puntos de medición tengamos en el rostro, la efectividad en el reconocimiento es mayor. Para este fin, en muchos clientes ya operando aquí en México, se ha hecho un enrolamiento con y sin el uso de mascarilla, con la finalidad de poder aumentar este grado de precisión y con esto no afectar que al estarlo utilizando o tener distinto tipo de mascarillas, ya sea unos que me cubren una mayor cantidad del rostro o una pequeña porción, podamos tener nosotros hacer este reconocimiento. Y efectivamente se hace un ajuste en los dispositivos con la finalidad de poder validar incluso utilizando esta mascarilla. Nos han hecho las famosas pruebas de vida también, en donde a través de alguna fotografía o algún dispositivo electrónico no la muestre yo al sistema y me haga un reconocimiento facial a partir de la fotografía. Hay nuestra tecnología, bueno, utiliza toda una serie de parámetros en el cuales busca asegurar que es una persona viva, es un rostro real y no hacer el reconocimiento a través de una fotografía. Por último, tenemos aquí otra pregunta. Si un usuario llega y se identifica con su documento, hay un equipo que haga la lectura del documento y se identifiquen los datos biométricos que están guardados en los códigos QR del documento. Aquí sería bueno, aquí sería muy interesante. ¿Tú nos puedes comentar, Alejandro, acerca de este tipo de uso? Claro, claro que sí. Bueno, en este tipo de tecnologías de documentos, Latin ID cuenta con diferentes soluciones para lo que es la revisión de un ID. Dependiendo del tipo de identificación, podemos tener acceso o no a códigos. Voy a hablar del caso concreto de la identificación mexicana, de una credencial para votar, en donde efectivamente tiene un código cifrado y por este motivo, al ser cifrado, no se puede tener un acceso público. Sin embargo, lo que sí se hace es poder analizar el documento como tal y extraer la propia fotografía que viene impresa en el documento. Esto lo que nos permite es correrlo sobre un proceso de identificación uno a uno contra alguna fotografía o algún streaming que estemos haciendo una extracción de detección de rostro en tiempo real. Es muy importante y va de la mano con lo que mencionaba Rodrigo. En estos términos de biometría, bueno, pues la fiabilidad de la comparación va a depender mucho de contra qué estés comparando. Entonces, al hacer esto uno contra la foto de una identificación, aunque es posible hacerlo, vamos a tomar en cuenta que nuestro punto de referencia es una fotografía impresa en un documento. Entonces,
Cosa distinta que si yo corro un proceso de enrolamiento o si por el mismo streaming yo empiezo a extraer los rostros que estoy teniendo ahí y los empiezo a enrolar. Sin embargo, eso es parte de nuestro trabajo, entender exactamente sobre qué tipo de solución o cuál es la problemática que quieren resolver, y en Latin ID los apoyamos para proponerles los mejores elementos tecnológicos, los mejores procesos y poderle dar solución de la mejor manera a lo que nos están planteando. Pues sí, muchísimas gracias, Alejandro. Te agradecemos nuevamente a ustedes, a Latin ID, por invitarnos a poder participar con ustedes en este webinar, en el que esperamos haber mostrado estas soluciones que permitan poder hacer esta reactivación, este retorno a la nueva normalidad. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Rodrigo. Gracias a todo el equipo de Dava Technology por acompañarnos. Gracias a todos los que estuvieron pendientes de este webinar. Los esperamos en las próximas sesiones. Estén muy pendientes y quedamos muy atentos a cualquier información que les podamos servir. Pónganse en contacto en nuestro sitio web, nuestros correos electrónicos, teléfonos, nuestra página web, latinidsolucionesintegrales.com.mx. Con gusto ahí estaremos para apoyarlos. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias. Gracias.